Hola a todos, vamos a comenzar a hablar del peso muerto como una herramienta terapéutica. Sabemos que el peso muerto, desde sus bases, es un ejercicio fundamental para todo tipo de entrenamiento, pero también para la rehabilitación física. Es un ejercicio que es muy versátil, que tiene la capacidad de fortalecer muchos grupos musculares y lo convierte en una gran herramienta para el tratamiento de muchísimas patologías. Básicamente, si analizamos un poquitito la anatomía y la biomecánica del peso muerto, decimos que va a haber muchos músculos implicados, ya que vamos a tener a todos los miembros inferiores completos en su accionar o casi completos y gran parte de la mitad superior del cuerpo. ¿Sí? Va a activar músculos como los glúteos, por supuesto, los isquiotibiales, los cuádriceps, los gemelos, los óleos, pero también va a activar a los erectores espinales, a los abdominales, o sea, todos los músculos del core, los músculos que tengan que ver con la fuerza de agarre, músculos del antebrazo, pero también músculos de brazos y hombros, trapecios para sostener, o sea que va a haber una gran implicancia de músculos que van a estar trabajando como estabilizadores y una gran cantidad de músculos que van a estar trabajando como motores principales, como en el caso de glúteos, isquio y cuádriceps principalmente, ¿sí? Apoyando todo esto, como decíamos, los músculos del core, pero también los dorsales, los hombros, bíceps, tríceps, los antebrazos y los músculos de las pantorrillas. Si hablamos un poquito de la biomecánica, tenemos que entender que básicamente va a consistir de una flexión de cadera y una flexión de rodilla, donde la flexión de cadera va a ser, comparado por ejemplo con la sentadilla, va a ser más importante esa flexión de cadera, y comparado también con la sentadilla va a ser menos importante la flexión de rodilla. Por supuesto, esto seguido de su contrapartida que va a ser la extensión. O sea, vamos a pasar de una flexión a una extensión, en donde esa flexión y esa extensión va a ser simultánea en, digamos, en ambas articulaciones, más allá de todo lo que implica el resto. El peso muerto va a tener una trayectoria de movimiento con un desplazamiento vertical, que sabemos que en realidad no es puramente vertical, que se va adaptando, por eso no se puede hacer el peso muerto llevando la barra dentro de una guía, sino que la barra o el elemento que estemos utilizando para hacer este ejercicio de peso muerto debe ser una carga libre, donde vamos a ir vamos a partir desde el suelo, en el mejor de los casos, o desde la altura que se pueda hacer correctamente según la necesidad de cada individuo. Como beneficios principales del peso muerto, si lo llevamos al ámbito de la rehabilitación, por un lado, indudablemente el fortalecimiento muscular, ¿sí? Va a aumentar la fuerza y la resistencia muscular del tronco, de las piernas, de la espalda baja, y va a dar muchísima estabilidad y va a mejorar muchísimo la función general. O sea que va a ser un ejercicio puramente funcional. Va a mejorar la postura, esto va a tener que ver con el trabajo sobre los músculos en la columna vertebral y por supuesto que bien hecho y en forma progresiva va a prevenir riesgo de lesiones, o sea que no solamente en el ámbito de la rehabilitación o de la readaptación, sino que también como una forma de prevención. Dijimos que mejoraba la función. ¿Por qué? Porque va a mejorar la movilidad y la función articular, pero también la función muscular que implica a la movilidad, o sea, dando el aumento en la flexibilidad de ciertos músculos, en la movilidad de ciertas articulaciones, y va a ayudar muchísimo a mejorar cualquier tipo de actividad de la vida diaria, ya que es muy completo en este aspecto.
Con respecto al dolor, ayuda a controlar el dolor, ¿por qué? Porque va a fortalecer todos los músculos que tienen que ver con las articulaciones dolorosas, por ejemplo, músculos de la espalda baja, músculos de la cadera, músculos de la rodilla, y esto va a aliviar la tensión, dándole más flexibilidad y más fuerza a estos músculos. Cuando pensamos en una técnica adecuada para progresar en el peso muerto, pensamos en una posición inicial en donde nos vamos a colocar frente a la barra con los pies separados aproximadamente un ancho de hombros. Esto puede ser variable según las dimensiones de la cadera, con respecto a los hombros del paciente o el individuo o el deportista que lo esté practicando. Los pies paralelos, en general, también podemos tener una cierta rotación hacia afuera y esto va a tener que ver con la posición o la forma específica de la pelvis de quien va a realizar ese peso muerto. Y la barra va a estar en la línea media de los pies. Con respecto al agarre de la barra, vamos a tomarla en general con un agarre pronado. Para competencias se usa un agarre mixto, donde una mano está pronada y la otra supinada, pero en general dentro de la rehabilitación vamos a trabajar con un agarre pronado. Ese agarre va a ser como el ancho de hombros o un poquito más ancho que los hombros, y siempre es importante asegurarse que ese agarre sea firme, seguro, por la importancia de transmitir la fuerza a los miembros superiores y principalmente la fuerza de agarre. Sabemos que la fuerza de agarre, la fuerza de prensión en sí, que va a ir mejorando, está muy asociada con múltiples factores que tienen que ver con la salud. De hecho, hay muchos trabajos que comparan o correlacionan lo que es mortalidad en general relacionada con la fuerza de agarre. En la fase de ascenso vamos a mantener la espalda recta o con una leve extensión. El core va a estar todo contraído, toda la faja va a estar contraída. La mirada va a estar hacia el frente y al levantar la barra del suelo va a haber un movimiento controlado. De hecho, si nosotros tuviéramos colocados un cinturón, esos cinturones que se usan o esas fajas de protección para hacer el ejercicio, al realizarlo, ese cinturón o esa faja debería quedar suelta. ¿Por qué? Por la contracción propia de los músculos del core, en donde van a reducir el volumen de la zona de cintura. En la fase de descenso, la barra va a bajar al suelo en forma controlada, manteniendo los mismos parámetros que en el ascenso. Y esto es básicamente lo que necesitamos para realizar un peso muerto. No dejar que los hombros se vayan hacia adelante, no dejar que las axilas se abran demasiado, mantener firme los trapecios y la posición de la cabeza. Todo esto va a ser necesario y cuando mejor tengamos en cuenta cada uno de estos puntos, más provecho le vamos a sacar al ejercicio. Continuamos entonces. ¿Cómo va a ser la progresión del peso muerto en el plan de tratamiento? Vamos a comenzar con una barra ligera, que puede ser una barra muy liviana o mismo un bastón de madera, para poder dominar la técnica, ¿sí? Realmente aprender a hacer todos los pasos que nombramos previamente, hacer correctamente todos los pasos. Aprender la técnica primero es fundamental. Y ya el hecho de aprender la técnica es un ejercicio de por sí, porque al aprender la técnica vamos a estar de alguna manera controlando el movimiento. Y sabemos que el movimiento es la base de todo. Lo importante es moverse correctamente para después poder progresar en ese movimiento. Luego, como un segundo paso, podemos utilizar una carga que sea muy cómoda, puede ser una barra solamente, dependiendo del peso de la barra y dependiendo de la fuerza de la persona que lo va a realizar.
y vamos a realizar un número controlados de repeticiones y de series, centrándonos en la técnica correcta. Y esto es muy importante porque no vamos a llegar hasta el agotamiento, no va a ser un entrenamiento específico esta segunda fase, sino que va a ser el empezar a tener contacto con la carga. Esta técnica, lo más perfecta posible que logramos en este primer paso, se traslade a utilizarla o realizarla con una cierta carga. Como tercer paso, una vez que ya dominamos la técnica, se puede avanzar en el incremento de la carga en forma progresiva. O sea que podemos ir subiendo esta carga hasta que llegar a niveles de comodidad que estemos justos con ese peso. Y el cuarto paso va a ser el programar un trabajo acorde al peso que se pueda manejar. O sea que cuando ya sabemos qué peso puede manejar cómodamente y con la técnica correcta nuestro paciente o el individuo que esté practicando esta técnica, recién ahí podemos programar un plan de trabajo. Y aclaro esto ¿por qué? Porque muchas veces queremos hacer una programación muy sofisticada al principio, y al principio vamos a avanzar simplemente mejorando la técnica, apenas usando peso, progresando de manera totalmente lineal, sin necesitar un plan para mejorar. Por más que hagamos un plan sofisticado, no vamos a mejorar más. Una vez que lleguemos a un punto, no digo de estancamiento, pero en donde realmente podamos manejar el peso y llegar a un peso considerable para nuestra fuerza específica, ahí recién es donde vamos a pensar en la programación de un plan. Con respecto a poblaciones especiales o específicas, sabemos que en el caso de un embarazo hay que buscar las modificaciones necesarias para evitar tensión en el abdomen y en la pelvis, en donde esto puede ser bajando el peso, cambiando el ancho de hombros, cambiando la rotación de los pies o acortando el recorrido. Cuando hay dolor de espalda, en general sí vamos a ajustar primero el peso y luego de esto el rango de movimiento. Primero el rango de movimiento con respecto al dolor y luego el peso. Pero las dos cosas tienen que centrarse en el tema de poner el dolor como límite. Saber hasta dónde puedo ir, quién me lo va a decir, el dolor. Por ejemplo, en caso de artrosis hay que adaptar al ejercicio, minimizar la carga si es necesario para tener cuidado con el estrés de las articulaciones, pero no dejar de hacer el ejercicio y no dejar de darle carga a esas articulaciones, porque es lo que también lo va a mejorar con respecto a la artrosis. Y siempre tenemos que tener en cuenta la supervisión profesional para, por un lado, garantizar la seguridad y para que el plan de trabajo también nos garantice la eficacia del ejercicio. O sea que siempre se necesita una supervisión profesional. Podemos complementar con muchísimos ejercicios y algunos de los que nos van a ayudar a mejorar nuestro peso muerto son las sentadillas. ¿Por qué? Porque fortalecen cuádriceps, glúteos, isquiotibiales, que van a ser los motores principales que también vamos a tener, si bien va a ser en distinta proporción, pero son los motores principales que vamos a tener también en el peso muerto, y también dan estabilidad y fuerza a la parte inferior del cuerpo. Las estocadas también son otro ejercicio que puede ayudar mucho para complementar, porque si bien van a incrementar la fuerza y la resistencia de las piernas en general, van a mejorar mucho el equilibrio y la coordinación, que si bien no es tan necesario en el peso muerto, va a ser igual una ventaja si lo tenemos o lo tenemos de manera considerable. Por otro lado, ejercicios del core, que para fortalecer músculos abdominales, músculos del tronco, músculos espinales, mejorar la estabilidad y la postura, va a hacer que también nuestro peso muerto sea mucho, mucho más seguro. Con respecto a la prevención de lesiones durante el peso muerto, siempre tener en cuenta un calentamiento previo, o sea, preparar los músculos para el ejercicio, con calentamientos que incluyan
todo lo que tenga que ver con estiramientos dinámicos de los músculos o de las articulaciones que van a entrar en juego. Por supuesto que hablamos de calentamiento previo cuando ya estamos con una planificación, no cuando estamos trabajando con un bastón solamente para aprender la técnica. Por otro lado, la técnica correcta, todo el tiempo tenemos que estar corrigiendo la técnica, más allá de que parezca que el, el alumno o el paciente ya la haya aprendido, es un ejercicio que requiere de un seguimiento muy especial con respecto a la técnica, ¿sí? Mantener la espalda recta, en una leve extensión, mantener el core contraído y que el movimiento siempre sea controlado. Por otro lado, la progresión gradual del peso, ¿sí? Aumentarlo en forma gradual. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo se pueda adaptar a los diferentes y a los nuevos pesos, porque al ser un ejercicio tan general, es un ejercicio en el cual se puede ganar fuerza bastante rápido y uno puede verse tentado a trabajar con más peso del que sea realmente seguro para nuestro cuerpo. Y siempre, siempre escuchar a nuestro cuerpo o explicarle al paciente, en este caso, que escuche al cuerpo, ¿sí? Que preste atención a cualquier señal de dolor, de molestia, y simplemente esto hace que se detenga el ejercicio o se detenga el rango de movimiento. Es común que aparezcan dolores en la zona sacroiliaca, dolores en la zona lumbar baja, dolores en cadera, dolores en rodilla, o dolores inclusive en el cuello desde la tracción a nivel cervical por la mala postura de los hombros. Esto siempre va a pasar si la técnica no es correcta. O sea, la gran diferencia es que si nosotros nos armamos de una técnica correcta, es un ejercicio extraordinario para salir adelante muy rápido y que se puede utilizar en muchísimas patologías dentro de lo que es la rehabilitación. Ahora, si hacemos la técnica incorrecta, sí vamos a estar frente a un importante peligro. Otra cosa importante, hay que ir monitoreando y evaluando el progreso del paciente. Primero con una evaluación inicial, por supuesto, o sea, ver cuál es el estado actual del paciente y cuáles son los objetivos de este tratamiento. Hacer un seguimiento regular, o sea, ir monitoreando el progreso durante cada sesión, registrando los cambios de fuerza y también los cambios en movilidad y dolor, porque tal vez podemos ver que entre sesiones o entre semanas no ganamos fuerza, pero sí mejoramos el rango de movilidad. O no ganamos fuerza ni movilidad, pero sí en ese mismo rango mejoramos con el dolor. O mejoramos con la movilidad, mejoramos con la fuerza, pero seguimos manteniendo el mismo nivel de dolor. Bueno, lo importante es estar avanzando en alguno de estos aspectos que por supuesto se va a ir trasladando a los otros a medida que pase el tiempo. Otra cosa es ajustar el plan según sea necesario. Hay que irlo adaptando a las necesidades de ese paciente. O sea, ir viendo según en qué no puedo avanzar, sea en fuerza, sea en movilidad o sea por dolor, para ver cómo voy readaptando, ¿sí? Recalculando mi ejercicio, mi plan de tratamiento. Y siempre la rehabilitación que sea gradual. O sea, lo que vamos a aumentar gradualmente es la intensidad, la frecuencia del ejercicio y la recuperación. O sea, son bases que la intensidad que va a estar ligada principalmente a la fuerza, la frecuencia del ejercicio que va a tener que ver con el volumen de alguna manera, porque va a ser la frecuencia dentro de la sesión, pero la frecuencia dentro de la semana de trabajo. Yo puedo aumentar las series en un día de trabajo, puedo aumentar los días de trabajo o disminuirlos, por supuesto. Y con respecto a la recuperación es los días que tenga de recuperación y los tiempos que tengo de recuperación entre series. Entonces, como conclusión y como recomendaciones finales, tener en cuenta que el peso muerto va a ser un ejercicio terapéutico efectivo que puede ayudar a, ¿qué? A mejorar la fuerza, la movilidad y la función. No es poca cosa. Esto va a ser en pacientes con casi todos los tipos de patologías. Sabemos que es esencial que la técnica sea correcta,
y que se adapte a las necesidades de cada paciente y que sea guiada y planificada por un profesional. Siempre tengamos en cuenta esto. No solamente nos vamos a guiar por las sensaciones de me resulta liviano, cargo más peso, me resulta liviano, cargo más peso. No, simplemente si me resulta liviano, puedo planificar cómo voy a aumentar ese peso. Si el rango de recorrido me parece fácil, puedo ir planificando cómo voy a aumentar ese rango de recorrido. De esto se trata el poder utilizar el peso muerto como realmente una herramienta profesional para llevarla al mundo de la rehabilitación.